La administración gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador está por concluir. El 30 de septiembre de 2024 a las 12 de la noche terminará su mandato constitucional para que en el primer segundo del 1 de octubre entre en funciones el gobierno de Claudia Sheinbaum. Muchos proclaman grandes logros de la administración obradorista, pero hoy haremos un recuento de cómo quedan algunos asuntos prioritarios para la nación. Veamos qué país deja López Obrador. Iniciemos con uno de los temas más dolorosos para México, la inseguridad y los homicidios. Hacia finales de junio de 2024, el gobierno mexicano ha admitido una cifra de 180,000 muertos por violencia en el país. Algunos expertos afirman que la cifra real se acerca a los 190,000 muertos. Los promedios han destacado de 94 a 101 muertos al día en el territorio nacional. Sea como sea, estas cifras superan por mucho las correspondientes al sexenio del expresidente Peña Nieto, con 157,158 muertos. El de Felipe Calderón, con 122,463 muertos, y el de Vicente Fox, con 60,280 fallecidos. El delito que más lastima a la sociedad es el del feminicidio. La administración de López Obrador deja una cifra de 4,817 carpetas de investigación por este delito. Los estados del país con mayores cifras al respecto son el Estado de México, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México. Las cifras nos dicen que en todo el país se cometen poco más de 10 feminicidios diarios. Hace poco López Obrador negó que la cifra de candidatos asesinados en el pasado periodo electoral fuera de 25 y solo afirmó que se trató de 6 candidatos víctimas de la violencia. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios. El negar las tragedias ha sido el sello de este gobierno. La estrategia de abrazos y no balazos no dio resultados y esto está perfectamente documentado con las propias cifras del gobierno federal. Vayamos ahora al tema de la deuda externa. Una frase de campaña de López Obrador es que se podrían hacer grandes obras de gobierno sin endeudar al país. Todavía hoy se presume que las cosas se han hecho sin adquirir deuda. ¿Por qué nos alcanza el presupuesto sin endeudar al país? La fórmula es sencilla: austeridad republicana y no permitir la corrupción. Por supuesto que esta es una gran mentira. Revisemos los datos. El gobierno de López Obrador adquirió una deuda interna y externa de 3.3 billones de pesos. Esta cifra se ve así. Vamos a verla desde el punto de vista de la deuda per cápita. Cuando nos referimos a la deuda per cápita queremos decir que es la cantidad que debe cada uno de los mexicanos. Y sí, es lo que debes tú, cada uno de tus seres queridos, yo y todos los que vamos en el transporte público, nos encontramos en un parque o nos vemos por ahí en la calle. Miren, en el 2019, cada uno de los mexicanos debíamos 109,918 pesos. Hoy, en 2024, gracias a la deuda adquirida por López Obrador, cada uno de los mexicanos debemos 126,818 pesos. También los bebés, De esta cantidad, 97,192 pesos es para pagar la deuda interna y el resto es para pagar la deuda contratada en el extranjero. Sí, AMLO endeudó al país con una cantidad enorme y negarlo es mentirle al pueblo. El crecimiento del Producto Interno Bruto de México en promedio durante todo el sexenio fue del 0.6%. Para entenderlo debemos decir que el promedio de crecimiento del PIB en el sexenio de Peña Nieto fue del 2%. Hay que recordar que López Obrador había prometido un crecimiento del 4% para su administración. No lo logró.
Esta es la razón por la que un aumento al salario mínimo o el famoso superpeso no ayudan al poder adquisitivo de los mexicanos. Habrá un supuesto aumento al salario y un dólar barato, pero a la gente le alcanza para comprar menos en su vida real. Si revisamos la inflación, encontraremos que el Instituto Mexicano para la Competitividad reporta que en este sexenio los precios de los alimentos tuvieron incrementos del 45%, mientras que servicios como la salud y el transporte ahora son un 25% más caros. Revisemos ahora el famoso tema de la militarización del país. En campaña, AMLO había prometido que los militares dejarían de realizar tareas de seguridad para regresar a sus cuarteles. Hoy no solo no lo cumplió, sino que hasta niega esas promesas. Se necesita formar a la policía. Tiene que haber una nueva policía. Se tiene que profesionalizar a la policía. Tenemos que tener una policía federal. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al ejército. Es una institución que debemos de cuidar todos. Después de que usted había dicho cuando fue candidato en no utilizar al ejército y bueno, pues ahora pues a través de diversos recursos legales trata de legitimar el uso de las Fuerzas Armadas para pues que hagan tareas de seguridad. Primero, yo nunca dije eso. ¿Sí? Usted dijo que regresaría al ejército a los cuarteles. No. Yo dije de que había que apoyarlos. Hacia el final del sexenio, la militarización aumentó 43% comparado con el sexenio de Felipe Calderón y un 69% comparado con el de Enrique Peña Nieto. En solo 4 años aumentaron un 83% los convenios comerciales y de servicios entre las Fuerzas Armadas y otras instituciones gubernamentales. Destacan en estos convenios la Semarnat, Petróleos Mexicanos y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. En este sexenio se creó una élite militar que se está convirtiendo en los nuevos millonarios beneficiados por los contratos con el gobierno. En el tema de derechos humanos, las cosas no son muy positivas. México sigue siendo en Occidente el país más peligroso para los periodistas. Asociaciones como Artículo 19 y la Federación Internacional de Periodistas registraron 47 profesionales de la comunicación asesinados desde el inicio del sexenio y hasta enero de 2024. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por una férrea defensora del presidente, ha desestimado un enorme número de quejas para así darle impunidad a las instancias gubernamentales. En cuanto a la política social, López Obrador privatizó derechos como la salud, servicios de cuidados como guarderías, escuelas de tiempo completo y buena parte de los servicios educativos. ¿Cómo se logró esta privatización? Bueno, cerrando muchos de estos servicios y en general desmantelando los que ya funcionaban, sustituyéndolos con otros que operan mal. Uno de los ejemplos más desastrosos es el de la salud, cuyos servicios han sido destruidos por el actual régimen y luego cambiados a estrategias que no han funcionado, entre ellas el INSABI, del cual advertimos en este canal que venía mal, y el actual IMSS Bienestar. Aún así, el presidente sigue prometiendo que hacia el final de su sexenio, dentro de 2 meses, el servicio de salud mexicano será mejor que el de Dinamarca. Una frase electorera que hasta la fecha no ha demostrado ser cierta. El servicio de salud sigue siendo deficiente en México y el desabasto de medicamentos e insumos para los hospitales son la norma cotidiana. Mucha gente ha preferido los pequeños consultorios de farmacias para intentar atender sus padecimientos.
Uno de los grandes problemas del presidente López Obrador es la mentira constante, disfrazada de otros datos, los cuales, por cierto, nunca muestra. Siempre que dice a modo de chiste, yo tengo otros datos, se esconde alguna mentira que trae detrás corrupción y que a veces ha costado vidas. Cuando se presentan cifras que le incomodan o revelan que está solapando la corrupción, él dice, yo tengo otros datos. Sus seguidores lo celebran y la impunidad continúa. Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos. Las obras emblemáticas de este sexenio han demostrado tener grandes problemas. Se triplicaron sus costos, no están concluidas, funcionan a medias, los proveedores están envueltos en casos de corrupción y como a este gobierno no le gusta la transparencia, la información de licitaciones y contratos se ha catalogado como confidencial para que nadie la revise. El combate a la corrupción se quedó solo en promesas no cumplidas. Para finalizar esta rápida revisión, el presidente López Obrador traicionó al candidato López Obrador, que exigía que los presidentes no debían meter las manos en los procesos electorales. En estas elecciones del 2024, las conferencias mañaneras se convirtieron en clara propaganda a favor de la candidata oficial a la presidencia, Claudia Sheinbaum, violando claramente la ley electoral impulsada por el propio AMLO y otros partidos de izquierda hace años. El presidente acumuló así más de 51 medidas cautelares dictadas por el INE, convirtiéndolo en el presidente que más ha violado la ley en estos tiempos modernos. Sé que faltan muchos más temas, mismos que abordaremos en posteriores capítulos. Lo cierto es que esta evaluación nos hace pensar que López Obrador le hereda a Claudia Sheinbaum una gran cantidad de problemas, que si se siguen negando, solo se van a agravar. ¿Seguirán culpando al pasado o alguna vez se harán responsables? Al tiempo lo veremos. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.